Recording. Listo, ahora sí. Ok, entonces ahora sí, bienvenidos ya oficialmente a la sesión virtual del día de hoy. Eh, Séptima, creo que era. Sexta o séptima, ya no me acuerdo muy bien. Pero bueno, comenzamos de una vez con una duda que tenemos acá de Kimberly. Kimberly me dice, profe, quería hacerle una pregunta de materia pasada. Es que estoy haciendo el ejemplo que usted nos dio del hotel, pero algo estoy haciendo mal con el descuento porque no me sale. Creo que es el símbolo que usted utilizó. Cuota obtiene 100. ¿Me puede decir cómo lo montó? Gracias. ¿Cómo el símbolo? Vamos a ver. El ejemplo del hotel debería estar acá. Que de hecho estaría bonito. Hoy podríamos optimizar. Porque ahí tenía uno. Podríamos trabajar con esto y también para optimizarlo y para practicar. Aunque igual tenía otras cosas planeadas. Pero vamos a ver. Esa flecha, la flecha Kimberly es otro símbolo de asignación de PSInt. Ve que PSInt sí me lo recibe. Digamos, ve que si yo lo corro, sí funciona. Yo digo que si quiero, opa, era con Y. Yo le digo que si quiero un huésped, digamos, doble. Y lo tengo guardado sin la optimización, ¿verdad? Sí. Entonces, cambiemos esto. Ahí está. Ahí estaría. ¿Ves? Que acá se me está aplicando el descuento de 75%. Yo había elegido la opción 2, que eran 150. Entonces, vamos a ver. Creo que el símbolo que se utilizó en cuota obtiene 100. No, ves, acá sí, 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 bueno, debería funcionar. No sé si será que es que más bien vos lo estás escribiendo como así, con espacio. Para que PSIN te lo reciba como símbolo de asignación, tenés que escribirlo junto. Si no, igual cualquier cosa, sí es, yo nunca he tenido problemas con el símbolo de asignación. Usualmente uso el igual, solamente que este ejemplo lo tengo así como para variar. Como les he dicho, yo usualmente trato de tener por lo menos un ejemplo por cada tipo de simbología diferente que PSInt recibe. Entonces, bueno, si ves los otros, ¿verdad? Como te dije, usualmente uso el igual. Pero sí, también como les he dicho en otras ocasiones, he visto que PSInt a veces es un poco quisquilloso con los símbolos de asignación y cosas, bueno, con los símbolos en general. Personalmente a mí el que me ha dado problema es el relacional de desigualdad, ¿no? Como te dije, nunca he tenido un problema con eso, pero si no cualquier cosa es tan fácil como de cambiarlo. Pero no debería darte problemas. Eh, entiendo, puedo cambiarlo por... Sí, claro, por supuesto, sí podés. Pero me suena raro que ese sea el problema. Déjame ver otra vez. No lo estoy haciendo mal con el descuento porque no me sale. No sé si más bien será el problema la evaluación del descuento, porque acordate que cuando vimos este ejemplo, yo tenía aquí la pregunta que decía, ¿cómo se puede mejorar esto? Porque acordate que en un principio no hacía la conversión de minúsculas, sino que tenía la evaluación que fuera directa con M mayúscula, tiene que ser con N mayúscula y con tilde. Entonces, acordate que yo hice la optimización entre comillas. Bueno, no, entre comillas no, sino digamos como para mejorar el código, agregué la función de minúsculas que lo que hace es que devuelve el resultado de la cadena, pero transformado completamente a minúsculas, y lo comparo con miércoles en minúsculas sin tilde. Lo otro que habíamos hecho, que bueno, no lo hice acá, pero que yo les había recomendado es que entonces entre paréntesis pusieran que no utilice tildes para hacer el día de la reservación. ¿Sí? Entonces, de hecho hay otra evaluación que podemos hacer si quisiéramos que el código fuera más robusto.
pero eso lo dejo para una sesión más adelante porque todavía no les he enseñado ese ejemplo de emular excepciones, donde podemos descomponer la cadena paso por paso y determinar si existe alguna tilde, que eso es muy bonito. Pero, como les digo, eso, eso hoy no, porque la verdad, bueno, por dos razones. Primero, es ya ponerse como muy quisquillosos en PSINT, porque PSINT para hacer ese tipo de evaluaciones hay que hacer mucha vuelta. Entonces, difícilmente la van a necesitar, porque en otros lenguajes de programación, en otros entornos, ellos ya vienen con funciones internas o más comandos y cosas así que ustedes pueden aprovechar para hacer ese tipo de evaluaciones mucho más fácil. En PSINT tendrían que codificar manualmente su propia como función. Entonces, primer motivo es ese, que en PSINT es querer complicarse más de lo que tienen que. Segundo motivo es el hecho de que si aún así se quieren complicar, yo no les estoy diciendo que no lo hagan porque les funciona muchísimo de práctica, pero en este punto no vale la pena porque ustedes todavía no saben, por ejemplo, utilizar funciones y cosillas así. Y ese tipo de evaluaciones es más, ¿cómo decirlo? No solo más fácil, sino más bonito y más de todo. Es en general mejor hacerlas con cosas como funciones, porque el código queda más ordenado, más entendible, menos um, conglomerado, digámosle. Entonces, por si acaso, eso podemos verlo, pero démosle un par de semanas primero. A ver, Kimberly nos dice, creo que el... bueno, ahí está, flecha. Adonai nos dice, hola, profe, un comentario y una consulta. En los proyectos he de tener cuidado porque, aunque no diga las instrucciones, cuidar ortografía, me dejaron puntos. Y pregunta, me pusieron que mi proyecto no es ordenado. ¿Puede decirme cómo es una estructura ordenada? Mm, usualmente en las rúbricas ellos especifican. Me extraña mucho que me digas eso, pero sí, usualmente que yo recuerde en la mayoría, no, la mayoría no, en todos los cursos relacionados a Progra que yo he llevado acá en UNED, siempre ponen un pequeño pedazo en la rúbrica que dice que se pide buena ortografía. Usualmente la ortografía que se evalúa es en comentarios y en escrituras al usuario, digamos como por acá. Que yo no ponga algo así como realizar con S. Ahora, ok, con respecto a una estructura ordenada, usualmente con estructura ordenada, eso en cierto punto es muy subjetivo, pero se refiere mucho a más o menos los algoritmos que yo les he venido enseñando, que no tienen como que una sobrecarga enorme de comentarios, sino que tienen como los que yo considero necesarios para darle una estructura general, que digamos yo digo, estas son mis declaraciones, esta es mi lectura e impresión de datos, por abajo tengo, acá ves que yo digo decisión de la cuota, decisión se tilda, he modificado, bueno, me lo voy a jugar y lo voy a salvar. ¡No! Esto, ok, denme un momento. Es que este algoritmo se supone que tengo que tenerlo así, eso, para yo preguntarles cómo mejorarlo, ya ahora sí. Ok. Ajá, digamos ese tipo de cosillas, ¿ves? Lo otro es, sí, intentar que siga la lógica ordenada de un algoritmo, porque muchas veces pasa que, por ejemplo, el código se empieza a enredar mucho. No estoy diciendo que sea tu caso, pero son como, digamos, casos generales que se me pueden ocurrir, que le puedan ocurrir a un estudiante cuando está intentando programar por primera vez, que es que empieza a meter más bien muchas estructuras de decisión innecesarias. Digamos como por ejemplo, que... Es que cómo ponerlo acá en este ejemplo.
Como que si el valor de la cuota final, por así decirlo, fuera mayor a 200, sí, como que si fuera mayor a 200, ¿verdad? O sea, de acá para arriba, entonces se le regala un cupón al usuario, ¿verdad? Al que está reservando. Entonces, que vos pongas a evaluar la cuota, que pongas a hacer la evaluación del costo en cada uno de los factores del según. O que la hagas aquí abajo, pero antes de que se aplique el descuento. O que digamos, sí, digamos, que pongas a hacer la evaluación en un lugar donde se vuelva como que reiterativa o algo así, cuando ya sabemos que haya descuento o no, siempre estas dos primeras cuotas van a ser menores a 200, entonces no va a aplicar el cupón, cosillas por el estilo. O digamos como que tengas todo englobado en un sí y luego tengas otro sí que evalúe lo mismo justo por debajo. Em, yo sé, quizás no te estoy dando ejemplos como muy concretos. Lo que pasa es que para serte honesto, en este momento no se me ocurre como un ejemplo muy directo. Es que usualmente son como errorcillos, entre comillas, muy sutiles, que le pasan a uno como por pequeños despistes. Entonces solamente se me ocurren cosas así como muy fuertes, como esos sí iterativos. Pero yo te diría eso. Mi recomendación que intenté es revisar esas cosas. Lo otro es DC, es lo mismo, como te decía, ¿verdad? Ve que yo, por ejemplo, acá, estos espacios que yo dejo entre las líneas de código, ¿verdad? Entre cada estructura, digamos, acá tengo la estructura del según y acá dejo un espacicillo entre esta escritura y esta lectura y todo eso. Eso no es necesario. Yo podría tener todo el código pegado que PSInt lo lee igual, porque recuerden que PSInt ignora los espacios vacíos o las líneas vacías, para él no existen. Estas líneas vacías son para que el código sea más comprensible para nosotros. Entonces, yo en este código lo dejé así para precisamente que me ayude a explicarles a ustedes cómo funciona el código y que ustedes no se me pierdan tanto a medida que les voy explicando. Ve, por ejemplo, esto. Te voy a enseñar un ejercicio mío que yo tenía que quería trabajarlo para usarlo en una sesión como ejemplo. Solamente que no lo he trabajado. Ok, ve este código, ¿verdad? Este fue un código de ejercicio que yo hice cuando yo llevé lógica para computación por primera vez. Entonces mi idea era traerlo y ahí modificarlo para que precisamente lo pudiéramos usar en sesión, pero no he sacado el tiempo para eh, prepararlo, digamos, como estos, que ya están así más bonitos. Ve este en cambio. Ve que son un montón de líneas de código todas pegadas, ninguna tiene comentarios, es un enredo. Yo lo escribí, entonces yo lo entiendo. Yo sé qué es lo que está pasando en cada parte. Pero para alguien que no lo haya escrito va a ser un poco más confuso porque va a tener que acercarse y ver y revisar y de todo. Y este es chiquitito, ¿verdad? Imagínate que fuera un código mucho más largo. Acá tenemos solo 61 líneas. ¿Ves? Entonces, nuevamente, tendría que ver específicamente, podrías preguntarle a tu tutor qué es lo que él considera como desordenado para que te dé esa retroalimentación. Pero así, de manera general, esas son como las cosillas que a mí se me ocurren que podrían afectar en la idea de que el código pueda sentirse desordenado. A ver, Kimberly me dice acá, ya me salió profe, era lo de minúscula, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Kimberly. Me imaginé que por ahí andaba el asunto. ¿Alguien más con alguna otra dudilla sobre temas anteriores antes de iniciar con lo de hoy? Si alguien me está escribiendo, levánteme la mano, porfa, para yo saber. Si no, continúo. Ok. Entonces, vamos ahora sí a... Jorge nos dice 2 ejercicios, los va a subir.
¿Subir dónde? Acordate que, ¿verdad? La sesión queda grabada siempre. Anthony nos dice, yo tengo una duda sobre el trabajo. ¿Sobre cuál trabajo, Anthony? Sobre el proyecto. Recuerden que yo no puedo contestar consultas administrativas, ¿verdad? Entonces, si me estás hablando sobre el proyecto, yo no... Sobre el segundo proyecto, sí, no, no. Recuerden que yo no puedo... Eso se los vengo diciendo siempre desde el principio, ¿verdad? Recuerden que en primer lugar yo no tengo mano en lo que es evaluación ni producción o creación, digámosle, de esos proyectos. Entonces, si yo les contestara algún tipo de dudas específicas sobre si se va o no a evaluar algo, les estaría mintiendo porque yo no sé. Y segundo, no se me tiene permitido porque se supone que no es mi rol. Dudas específicas sobre eso tendrías que preguntarle al tutor. No, pero es en el algoritmo. Y de Anthony, es que depende. Entramos en tema un poco, digámosle, complicado, porque si me preguntas cómo se hace algo en tu algoritmo o cómo corregir algo en tu algoritmo, yo te podría ayudar sobre la materia general, como lo que hemos visto acá, si tienes alguna duda sobre alguna estructura que hemos visto o algo así, pero si me preguntas cómo se hace algo en específico en el proyecto, digamos, veámoslo acá. Actividades, proyecto 2. Por ejemplo, acá, si vos me decís, ¿cómo hago yo para calcular el costo de la entrada y que no me incluya el recargo? De ahí, eso sería que yo te dé la respuesta de cómo realizar el proyecto. Entonces eso sería trampa. Entonces más bien me meto yo en problemas, digámosle. Vamos a ver, José Rafael nos dice, profe, yo hice un algoritmo Fibonacci un poco diferente y agregando otras funciones. Quiero preguntarle si hay forma de que alinee los resultados en pantalla, porque los va corriendo si entran números con más dígitos. Si hay, sí hay, de hecho, y tengo ejemplos que hacen eso porque usualmente se trabaja con lo utilizamos para trabajar con matrices pero, o vectores. Pero sí, digamos, es algo más que todo estético, pero lo que puedes hacer es contar cuántos, ¿cómo se llama? Cuántos dígitos hay. Pero bueno, ahí la cosa se vuelve un poco más compleja porque estaríamos hablando de números. Entonces tendría que enseñarles ya dos funciones. Si recuerdan acá lo que yo les dije, ustedes se pueden acá fijar en las funciones de psint. Entonces, para hacer algo como eso, tendrías que utilizar la función. Yo no he visto con ustedes todavía convertir a número, ¿verdad? Ni convertir a número ni convertir a carácter. O bueno, a ver, convertir a texto es, perdón. Ok. Te voy a enseñar algo aquí rápido. Ya sigo con las otras dudas que me están escribiendo ahí. Pero es como para darle la idea rápida a José Rafael y luego entonces podemos continuar. Entonces, no lo voy a aplicar a Fibonacci o algo muy específico, pero como te digo, te voy a dar la idea general para que vos lo puedas practicar. ¿Sí? Ok, entonces número como entero, ¿verdad? Entonces, de hecho, hagamos dos. Num y num2. A num asignémosle 15 por decir algo y a num2 asignémosle 130 por decir algo. Entonces, vamos a un para. Hasta 2, 1 con... Hacemos un según. Y... no,
Ya sé, de hecho, podemos utilizar un solo número. Ahí está. Entonces, según hacemos convertir, no, longitud era, sí, longitud de cadena, convertir a texto. No. Entonces, digamos caso 1, 2, 3, 4, de otro modo. Okay. Vamos a escribir, ok, longitud máxima es 4. Comenzamos desde acá. 2. No, de hecho no. No. Escribir 1. No. 2. 4. 1, 2, 3. 4. Ok. Me falta la coma. Pongamos que en la segunda iteración cambiemos el valor de num a que venía con 15. Hagámoslo 150. Ok. Ahí estaría, ¿ves? Quedan alineados. Entonces, la lógica es la siguiente, ¿verdad? Lo que ocurre acá es, bueno, son dos funciones que no les he enseñado todavía, pero nuevamente, muchas de estas, de hecho, ni siquiera se ven oficialmente en el curso. Muchas, ¿verdad? No estoy diciendo que no todas, hay algunas que sí vamos a ir viendo. De hecho, hoy, sí, hoy vamos a ver azar. Pero bueno, ve entonces que... Eh, perdón, esto, tuve ahí un... funciones. Como les he dicho, ¿verdad? Varias veces ustedes se pueden meter acá y pueden revisar las funciones de PSInt para que ustedes vean las, valga la redundancia, funciones integradas que ya vienen en el programilla para que ustedes le puedan sacar provecho. Entonces vean que digamos por acá tenemos redond, ¿verdad? Entonces dice que se escribe redond y x. Y vean que la descripción lo que dice es entero más cercano a x. Entonces ya sabemos que redond lo que hace es que el número x que yo le tire entre los paréntesis, lo que va a hacer es que me va a devolver el número entero más cercano a x. Es decir, la función redondo lo que hace es redondear. Vean que por acá, por ejemplo, tenemos tan que dice tangente de x. Entonces yo le tiro un número a tan y lo que me devuelve es la tangente de x. Vean incluso que acá tenemos exp y dice que es función exponencial de x. Y así vamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Acá estamos anidando dos funciones. Vean que, ¿verdad? Yo aquí tengo la función longitud y dentro de los paréntesis de longitud tengo convertir a texto. Para darles un pequeño adelanto, lo que hay dentro de los paréntesis de una función se llama parámetro. Eso lo vamos a ver luego cuando retomemos el tema de funciones. Pero por el momento sepan que se le conoce como parámetro a lo que se coloca adentro y es usualmente un valor que nosotros le damos a una función para que ella trabaje con esto. Entonces, la función longitud lo que hace es que agarra el parámetro que hay dentro de sus paréntesis y cuenta cuántos caracteres tiene. Como cuenta caracteres, eso quiere decir que longitud solamente cuenta caracteres de variables de tipo cadena. Quiere decir que no nos funciona con variables de tipo numérico, como num. Entonces, normalmente nosotros no podríamos tirar la longitud num para contar cuántos dígitos hay en un número. Vean que de hecho si yo quito esto me va a tirar un error. Ahí está. Por un momento me sorprendí, pero ahí está el error. Vean, tipo de dato incorrecto en el argumento 1, num. ¿Ok?
Sin embargo, como mucho en la programación, nosotros podemos utilizar ingenio para encontrar formas alrededor de esos problemillas. En este caso, entonces, yo lo que estoy utilizando es una segunda función llamada convertir a texto. Entonces, como podrán haber imaginado, convertir a texto lo que hace es que agarra un número o una variable numérica en sus parámetros. Vean acá, num está en el parámetro de convertir a texto. Y lo que devuelve es una cadena equivalente a los dígitos dentro del número. Entonces, tenemos que si num tiene un valor de 15, que era el valor original, lo que hace convertir a texto es que agarra el número 15 y devuelve la cadena de dígitos 1, 5. Entonces, vean la lógica de la secuencia que ocurre acá. Recordemos las precedencias, ¿verdad? ¿Qué se resuelve primero? Lo que hay en paréntesis, es decir, los parámetros. Entonces, llegamos al según. El según llega a hacer una evaluación de una variable numérica, ¿recuerdan? Entonces, tenemos longitud convertir a texto. Entramos en el primer paréntesis. El primer paréntesis, bueno, el paréntesis interno, digámosle. El más interno lo que tiene es una variable numérica común y cualquiera. No hay que resolver nada más. Es solo num. Num se le tira entonces a convertir a texto. Convertir a texto entonces devuelve el número, dependiendo del caso, 15 o 150 en nuestro algoritmo, pero puede funcionar con cualquier valor. Vean que si yo aquí meto, por ejemplo, 1, ocurre igual. Entonces digamos que ahora es 1. Agarramos el 1 y nos devuelve el dígito con valor a 1. O de hecho no, para que no sea como tan simple, 12. Nos devuelve los dígitos 1, 2. Ahí está. Entonces, los dígitos 1, 2 se los tira a el parámetro externo, que serían los paréntesis externos de longitud. Entonces, luego se activa la función longitud sobre la cadena de dígitos 1, 2 y lo que hace es contarlos y cuenta cuántos dígitos hay, cuántos caracteres hay. En 1, 2 hay 2 dígitos, ¿cierto? Entonces, devuelve el valor numérico 2 y se lo devuelve al según. Y recuerdan lo que hacía el según. El según lo que hacía era evaluar un valor numérico final o un valor numérico en una expresión numérica y según el valor de ese número cae a una de sus opciones. Eso quiere decir que cuando lee 1, 2 y lee que tiene 2 dígitos, caemos en la opción 2. Como caemos en la opción 2, lo que hacemos es que manualmente le decimos a psint, en caso de opción 2 de un según, antes de escribirme el valor de num, agregue 2 espacios vacíos. Entonces vean que aquí psint lo que hizo fue escribir 2 espacios vacíos que están acá, 1 y 2, y luego el valor de num. ¿Cómo es que esto funciona? Sin embargo, vean que tenemos 4 casos diferentes, uno para cada longitud diferente de variable. Entonces, en este caso tenemos seguido el 150. El 150 tiene una longitud de 3 dígitos. Estaría cayendo entonces en el caso 3. Como cae en el caso 3, nos escribe solamente un espacio vacío antes de escribir el número. Vean que entonces de esta manera se llega a convertir en una justificación hacia la derecha de los valores, porque nos escribe un espacio vacío en vez de 2 y luego 3 dígitos más. Vean que en esencia lo que estamos haciendo es asegurándonos de que siempre psint nos vaya a escribir 4 dígitos, por lo menos, porque tenemos 4 casos. Entonces, tenemos que, si el valor fuera de 1, por ejemplo, vean que lo que hace es que me escribe 3 dígitos primero y luego, o sea, 3 dígitos vacíos y luego el dígito 1. Si fueran 4 dígitos, como 15.000, no, perdón, 1565, entonces lo que hace es que caemos en el caso 4 y le decimos que escriba el número así, común y corriente. Entonces vean que igual nos escribió 4 dígitos, solamente que esta vez no le indicamos que escribiera antes ningún dígito de espacio. Si nos excedemos, psint hace lo que yo le indiqué que hiciera, que cae en el de otro modo, porque vean que no hay caso para aquí. ¿Cuántos dígitos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. Eso quiere decir que el resultado de longitud de convertir a texto fue 6, pero no hay un caso 6. Cae entonces en el de otro modo y le dijimos, cuando la longitud del número a evaluar sea mayor
a 4 o tengo un valor que no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, entonces escriba no implementada una longitud mayor a 4. ¿Ven? Ahora sí, vamos a ir viendo. Anthony nos dice, José Rafael, me decís si no te quedó claro, porfa. Anthony nos dice, es para que dieras un ejemplo relacionado con esa parte, tal vez se pueda. Eh, Anthony, todos mis ejemplos van relacionados a los proyectos. Yo usualmente trato de que mis ejemplos usualmente, como son de la materia, van relacionados a los proyectos. Y si yo usualmente veo un proyecto que no va muy apegado a ninguno de mis ejemplos, yo lo que hago es que los modifico un poquito para que se relacionen. Entonces, digamos, como por ejemplo, como te digo, esta parte de acá, costo de entrega no incluye descuento ni recargo. Yo ya he hecho ejemplos donde yo incluyo formas de cambiar un valor final o de cómo calcular un valor final a partir de varias variables diferentes. Por ejemplo, el hotel. Entonces, esa es la cosa. Si me acerco mucho a darles la respuesta, aparte de que, como les he dicho, sería trampa, yo me meto en problemas, porque se supone que no puedo rayar en darles la respuesta. Entonces, tendrías que preguntarme algo más específico, como digamos, no sé, cómo utilizo yo una condición. O que si te puedo recordar cómo utilizar las condiciones múltiples o algo así, o de ahí no sé, dependería del caso. Pero sí, no. Si tuvieras que preguntar algo así muy cercano al proyecto, es mejor que se lo pregunten al tutor para ver si el tutor decide darles algo cercano a la respuesta o les dice, de ahí no puedo, tiene que resolverlo. Adonai nos dice, profe, una pregunta, ¿cómo hago para que al ingresar un dato numérico no permita negativos? ¿Cómo restringir eso? Esto lo que tenía era evaluaciones impares. No recuerdo si tenía. No, yo creo que no, ¿verdad? O si tenía. Los paquetes. Ok. Mm, qué miedo, es que no, es que ok, el cuatri pasado sí había un proyecto en el que no se podía, en el que se tenía que restringir en positivos. Estoy casi seguro que no tenía para restringir positivos, ¿verdad? Disculpen, es que ya quedé como paranoico porque ya me ha pasado, no me ha pasado, me refiero. Pasa constantemente que tratan de preguntarme cosillas del proyecto así a lo disimulado y uno por supuesto quiere ayudar, entonces a veces uno se hace así de pollo. Pero no, creo que no, entonces sí, te lo voy a recordar. Recuerden que las evaluaciones del sí o sí no son precisamente para determinar que algo sea o no verídico. Si está lloviendo, no salgo. Si no, salgo. Si tengo hambre, voy a la cocina. Si no, me quedo en mi cuarto. Entonces, por ejemplo, si aquí implementáramos al usuario, digite un número positivo. Leer num, ¿verdad? Entonces, no le hagamos mucha vuelta, hagámoslo rapidito. Si resulta ser que num es mayor a 0, o mayor o igual, de hecho, porque 0 también es válido, entonces que se ejecute el algoritmo. Si no, escribir. ¿Ok?
Entonces, ahora me va a pedir un número positivo, aunque 0, de hecho 0 no es positivo, pero no importa. De hecho, entonces deberíamos poner que no sea menor a 0. Ah, no importa. Imaginen que dice menor a 0. Entonces ahí está, 0 sí me lo recibió. 45 me lo recibió. Un número muy largo me lo recibió, pero me dijo que no está implementado. Yo meto menos 5 y me dice digitó, eso se tilda. Digitó un número menor a 0 saliendo. ¿Ves? Entonces, recuerden que las evaluaciones son amigas de ustedes. Ustedes las usan para controlar situaciones específicas antes de que ocurran. José Rafael me dice, muy claro, muchas gracias, con muchísimo gusto, José Rafael. Carol nos dice, funciona igual si no convierto a texto. Esto de acá no, porque recordá, Carol, que les dije que longitud funciona, digamos, si nos fijamos acá, funciona, vamos a ver. Longitud, acá está. Ve que incluso acá en descripción de longitud, PSIN dice cantidad de caracteres de la cadena S. Y ve que acá tenemos S, de hecho, como parámetro de ejemplo, como una variable de parámetro ejemplo. Entonces, ve que específicamente nos dice cantidad de caracteres de la cadena S. Entonces, si yo no meto convertir a texto, no me va a funcionar porque num es una variable de tipo entero. Ese, sin embargo, es otro detalle muy importante. Utilicé esto como ejemplo porque José Rafael me lo había preguntado para el caso de el algoritmo de Fibonacci, en el cual estábamos utilizando enteros. Entonces, si yo estoy trabajando con un entero o con un real, en realidad con una variable que no es de tipo cadena, yo tengo que convertir esa variable a su equivalente de tipo texto, de tipo cadena, para que longitud me funcione, porque longitud solo funciona con cadenas. Recuerda que cuando yo quité esto me tiró error. ¿Ves? Ahí me tiró error. Sin embargo, si num no fuera de tipo entero, si más bien digamos yo estuviera trabajando acá quitémoslo, con un num que fuera de tipo cadena, como cadena, tengo que modificar esto. Ahora sí ya no hace falta. Ve que entonces ok. El problema es que ya esta evaluación no me sirve, entonces quitemos la evaluación. Solo para motivos de ejemplo. Ven, esto es un código desordenado. Vean que esto quedó aquí horrible. Como borré esa evaluación y la quité y la dejé así nada más, me quedó acá una indentación que no sirve para nada y unos ahí residuos. Pero bueno, es para efectos de ejemplo, nada más por si acaso, ¿verdad? Y con la pregunta que me habían hecho al principio había sido Kimberly, creo. No, Kimberly no, Kimberly me había preguntado lo del cambio. Adonai. ¿Ves, Adonai? Entonces, con respecto a esa pregunta que me hiciste al principio, de hecho, ahora que lo pienso, este es otro detalle que a veces a los nuevos les puede ocurrir cuando están haciendo un algoritmo que hace que sea desordenado, que comienzan escribiendo código y lo empiezan a borrar y donde lo empiezan a borrar les quedan así fragmentos de residuos de código antiguo que no quitan y esto de ahí se ve muy feo y se ve muy confuso porque recuerden que la indentación sirve para nosotros, la indentación APS Int la da igual, yo podría volverme acá loco quitando indentación que si por lo menos las estructuras van en el orden adecuado funciona, pero si yo que ya sé leer código y ya sé que la indentación usualmente es para sugerirle a la persona que está leyendo mi código que viene una estructura que forma parte de otra, cuando él llega acá y vea esta línea aquí vacía y una indentación que pasa de la nada, va a decir, pero ¿por qué esto está ahí? ¿Qué significa esto? ¿Por qué indentó esto acá? Entonces, pues bueno, me fue en una tangente, perdón, Carol, ya sigo con vos. Entonces, ve que ahora acá, cuando yo meto el número, me funcionó sin hacer uso de convertir a texto, porque ahora num es una variable de tipo cadena. Entonces ya no hace falta convertirla a texto, porque ya es texto. Pero usualmente esto lo utilizamos
en ese tipo de situaciones específicas donde queremos trabajar con una longitud de dígitos, con diferentes casos según una longitud de dígitos o de un número. ¿Ven? Espero te haya quedado claro. Si no, Carol, ahí cualquier cosa me decís. Igual vos, Adonai, perdón, no sé si te pregunto. Ah, bueno, ok. Adonai me dice, gracias que quiero evitar negativos, ya quedó claro. Con muchísimo gusto. José Rafael, ya lo había leído, ¿verdad? Creo. Sí, iba con Carol y Andreina nos dice, no, ese no tiene eso. Ah, bueno, de cuando estaba asegurándome. Sí, sí, disculpen, es que quería estar seguro para no meterme en problemas. Carol me dice, quedó claro, gracias. Con muchísimo gusto, Carol. ¿Ok? ¿Alguien con alguna otra duda? Ha estado bonita la clase de hoy, ha estado, bueno, la sesión ha estado interactiva. Si alguien está escribiendo, recuérdeme levantarme la mano para yo saber, porque, ah, bueno, ok, Jorge nos dice, cuando se inicializa una variable de tipo carácter, ¿cómo carácter vacío? Ajá. Ah, ¿cuándo? Me estás preguntando. Cuando uno quiera. Bueno, ocurren dos cosas, ¿verdad, Jorge? Recordad que usualmente las comillas dobles se utilizan solamente con cadenas, no con caracteres. Con caracteres usualmente se utilizan las comillas simples. PSINT te lo va a permitir, porque recordad que PSINT no distingue entre comillas simples o dobles y no distingue entre cadenas y caracteres. Entonces vos puedes hacerlo en PSINT y te va a funcionar. Pero es una mala práctica, porque en lenguajes de programación, de verdad, usualmente, si intentas hacerlo de esa forma, te va a tirar error, porque usualmente ellos, digamos, cuando llegues a intro y tengas que trabajar con C++, si vos intentas declarar un carácter con comillas dobles, te va a tirar error y te va a decir que no se puede. Entonces, es algo que a pesar de que en PSINT se los permitan, es mejor que se vayan acostumbrando como para que luego no se confundan y no entiendan por qué no les está funcionando. Lo otro es, con respecto a cuándo inicializar lo vacío, depende de vos. Estamos hablando que es una inicialización vacía. Es como cuando yo inicializo un número en cero. Digamos, ve que yo acá num no lo inicialicé, ni i, pero yo perfectamente lo pude haber hecho. Yo pude haber inicializado aquí arriba, num en cero, e i en cero. Entonces, en este caso no hace falta porque num yo lo inicializo justamente después, según la respuesta del usuario, e i lo utilizo como mi variable contador que le inicializo en el para. Sin embargo, eso usualmente me funciona en casos de algoritmos donde es posible que yo tenga que llegar a trabajar con ellos y que no tengan ningún valor. Digamos como por ejemplo que num se inicialice no según algo que me diga el usuario, sino que se inicialice según la respuesta a algo que me diga el usuario. Digamos como por ejemplo, no sé, que num sea el resultado de una multiplicación, pero el usuario puede elegir hacer una suma. Y yo tengo acá la evaluación de num. En ese caso, num sí me habría servido inicializarlo en, digámosle, -1 más bien, para que en caso de que el usuario no haya elegido irse por el camino de num venga por defecto en -1 y no se ejecute. En el caso de las cadenas y caracteres, usualmente se inicializa con carácter vacío en ese tipo de situaciones donde vos tenés que hacer una evaluación del carácter o de la cadena y que si resulta ser que está vacía, que es tu equivalente a un valor nulo, entonces que tal cosa no se ejecute. ¿Sí me entendiste más o menos? Es algo más que todo de preferencia y diseño, por así decirlo. No es algo como necesario siempre. Jorge nos dice, ok, es como cuando me exige inicializar variables, pero no quiero poner algún carácter específico. Sí, sí, por así decirlo. Sí, es una inicialización vacía. Es una especie de inicializador nulo, aunque a veces he visto que PSInt tiene problemas haciéndolo. Déjame ver. Vamos a definir palabra como... O hagámoslo carácter, para que sea igual. Carácter. Y palabra obtiene. Ok, sí. Cualquier cosa, ¿verdad?
se puede hacer y usualmente se hace para hacer eso, una inicialización vacía. Pero si vieras que te está dando error, una alternativa que puedes hacer es que le metes un carácter de espacio. Entonces ve que yo acá estoy guardando eso, un carácter de espacio. Entonces, lo que haces es que haces la evaluación de que si palabra es carácter de espacio, que entonces PSINT la considere como el carácter nulo, como una indicación de que palabra no fue inicializada y entonces digamos, como por ejemplo acá, vamos a cambiar esta evaluación. Quitemos esto. Que si palabra es igual a el carácter vacío, entonces digamos que más bien esto ahora se ejecute abajo. Entonces si palabra es igual a carácter vacío, que escriba, no sé, no se inicializó palabra. ¿Eh? Entonces ve que ahora no se ejecuta el algoritmo y me dice que no se inicializó palabra. Con muchísimo gusto, Jorge. ¿Alguien más con alguna otra duda? Nuevamente, si hay alguien escribiendo, porfa, levánteme la mano para yo saber. O escríbame algo ahí rápido como para yo saber. Recuerden que Webex no me indica si hay alguien o no escribiendo, entonces siempre quedo así como con la intriga. Hasta que alguien me escriba o no me escriba. Ok, pareciera como que no. Entonces voy a comenzar ya con lo planeado que les tenía para el día de hoy. Y el día de hoy lo que íbamos a hacer es, ya que ya vimos todas las estructuras de esta primera parte del quadri, íbamos a ver lo que son los diagramas de flujo. Entonces, un diagrama de flujo, ¿verdad? Ya se los había dicho en la primera o segunda sesión, es pues una forma visual de representar un algoritmo. Entonces, es muy útil de diferentes maneras. Es muy útil porque es como una manera rápida y una vez más visual de escribir pseudocódigo. Digamos, ya habíamos dicho lo que era un pseudocódigo, que es como una versión informal o en lenguaje natural de un algoritmo. Como digamos que yo llegara y pusiera variable numérica, la variable, eso se tilda, no importa, eso es pseudocódigo, entonces digamos que esto se permiten los errores ortográficos. La variable tiene valor 5 y luego yo digo ocupo, no sé, multiplicar, bla, 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 preguntar a usuarios y lo que sea. ¿Ok? Entonces, hace que sea más flexible y yo puedo escribir lo que yo quiera y todo, pero en un diagrama de flujo yo puedo dibujarlo. Entonces, hay sin embargo algunas convenciones en un diagrama de flujo. Usualmente, ¿verdad? Eh, a pesar de que me da libertad y de hecho hay varias notaciones en diagramas de flujo, siempre hay ciertas convenciones, como por ejemplo, convención número 1, siempre vamos de arriba hacia abajo. Convención número 2, usualmente, bueno, usualmente no, siempre las flechas son rectas. Ustedes en un diagrama de flujo nunca van a ver, ¿verdad? Que, por ejemplo, tuviéramos ahí una estructura, ¿verdad? Y que para llegar a la siguiente yo haga algo así como esto. No, usualmente, si yo tuviera que hacer algo como eso, porque es una estructura como de repetición o algo así, ¿verdad? Ahorita la vamos a ver, pero por ejemplo, si tuviéramos algo acá, o de decisión, entonces en vez de yo hacer algo como esto, yo lo que hago es, bueno, imaginen que eso es recto. Línea recta a la derecha y luego línea recta hacia abajo. Y luego entonces línea recta acá. ¿Ok? Otra convención es que usualmente se utilizan flechas para indicar el flujo del diagrama, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer una flecha acá, nuevamente, ¿verdad? En papel seguro, bueno, en un programa de compu para hacer
diagrama, se va a ver más bonito o incluso en papel, porque dibujar con mouse es horrible, pero hagan, hagan de cuenta ahí que funcionó. Ok. Ok. Bueno, una última convención que les puedo decir, usualmente, si ustedes están, por ejemplo, haciendo diagramas de flujo en papel, ¿verdad? En un cuaderno, digamos que yo acá tenga 2 páginas, ¿verdad? Aquí se dividen, digámosla como ese color ahí para que sea diferente. Entonces, digamos que yo vengo acá con mi diagrama, ¿verdad? Y muy bonito, y tengo otra cosa acá, y papá, y un montón de estructuras ahí. Dije que esto no se permitía, pero... no. Bueno, entonces digamos que acá ya yo me quedé sin espacio y yo, ¿ahora qué hago? Entonces, usualmente lo que se hace es que se suele dibujar, ¿verdad? Bueno, imaginen que esto no es un círculo. No importa. Eh, Vámonos rápido. Hagamos nada más acá varios. Usualmente, a pesar de que hay varias estructuras que contienen círculos de cosas así, por lo general, la de inicio y la de final son las que se suelen representar como con un círculo de una forma específica y dice inicio y final. Entonces, usualmente cuando se cambia de página, lo que se hace es que se utiliza un círculo similar al de inicio o final de algoritmo, pero en vez de poner o inicio y final, se pone un número. Entonces, digamos como por ejemplo, esta es mi primer página. Entonces, yo lo que hago es que utilizo un círculo acá, pongo número 1, y lo que hago es que en la siguiente página yo inicio muy similar a mi círculo de inicio, pongo otro círculo y lo que hago es que pongo 1 como para indicar que este 1 conecta con este otro y continúo como si nada con las siguientes partes del diagrama. Nuevamente, si me vuelvo a quedar sin espacio, lo que hago es algo similar. Hagámoslo desde ahí. Yo estiro, hago otro círculo y esta vez pongo 2. Y luego entonces, en la siguiente página, estaría continuando a partir del 2. Y ahí vamos. ¿Okay? Nuevamente, son convenciones, por si acaso los pusieran a hacer diagramas de flujo evaluados, ¿verdad? Aunque bueno, con la cuarentena dudo en papel, pero igual es bueno que lo sepan. Pero sí, o sea, si ustedes van a diagramar para ustedes, por supuesto, si el diagrama es de ustedes, se vale lo que se vale, ¿verdad? Entonces, ustedes, si solamente ustedes lo van a ver y lo que quieren es una ayuda visual, yo tenía un compañero por ahí, acá en UNED, que decía que era hacer dibujitos, porque en realidad, como no está usando ninguna notación específica, en realidad no es un diagrama de flujo como formal. Entonces él decía que era hacer dibujitos. Entonces él lo que hacía era que se empezaba a hacer sus propios dibujitos ahí, como para él graficarse su propio diagrama. Nuevamente, ¿verdad? Eso es como la versión pseudocódigo del diagrama de flujo, porque es solo para ustedes. Ok. Entonces, usualmente en lógica para computación vemos 2 notaciones distintas para el diagrama de flujo. Está mi favorita, que es la de PSInt, porque yo siento que el diagrama de flujo en PSInt es súper bonito, súper interactivo y fácil de usar. Y está la de DFD, que no es tan bonita, pero ha ocurrido que ha habido cuatrimestres donde el tutor a ustedes les dice, no, tiene que usar específicamente DFD. Por lo general les dicen que pueden elegir, pero igual, por si acaso, es útil que veamos DFD solo para estar seguros. Entonces, tenemos que, ¿verdad? En DFD, ustedes acá arribita, ¿verdad? Tienen varios botoncitos para eh, crear las estructuras del diagrama de flujo. Ahora, una de las desventajas de DFD y uno de los motivos por los cuales a mí no me gusta es que DFD carece de una estructura. Y es que igual ahorita los vamos a ir viendo, ¿verdad? Entonces no se preocupen, no crean que acá esto yo estoy considerando que ya los vamos viendo. Pero digamos, vean que si ustedes empiezan a ver las estructuras de DFD, vemos acá asignación, ciclo mientras, ciclo para, decisión, lectura, salida y llamada. Pero no sé si notaron que en ningún momento vimos un repetir. Ven que acá tenemos el mientras, pero en ningún momento vimos repetir. Está mientras, para. Y luego entramos en las de decisión. Decisión, lectura, salida. Es más, vean que de hecho no solamente eso, sino que no tenemos un según, no tenemos un switch. Vean que en decisión solo tenemos decisión.
que es el sí o sí no. Entonces, se vuelve un poquillo tieso DFD. Vamos a ver eso. Pero bueno, en todo caso, tenemos que para DFD, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer una asignación, de hecho, en DFD la asignación se considera tanto asignación como inicialización. Entonces, si ustedes, por ejemplo, llegan, ¿verdad? Y quieren inicializar una variable, lo que hacen es dar clic acá en el cuadrito y la traen para acá. Para realizar la asignación y definición, perdón, lo que hacen es le dan doble clic al cuadrado y vean que les sale acá esta otra ventanilla. Entonces, digamos, como por ejemplo, yo puedo definir mi variable num y lo que hago es que le pongo el valor aquí. Detalle curioso. Vean que yo, como les dije, la asignación DFD la considera también como la definición o la declaración. Entonces, vean que a num yo no le estoy declarando como variable de tipo entero. Cuando yo le pongo 45, DFD automáticamente asume que num es de tipo entero. Si yo pongo 45.3, automáticamente me asume que es de tipo real. Igual, si yo vengo acá abajo y pongo palabra y pongo paréntesis y le pongo, digo, comillas y le pongo, no sé, letras por decir algo, también él automáticamente me asume que palabra va a ser de tipo cadena. Entonces yo lo doy a aceptar y vean que ahí está. Num obtiene 4.5, palabra obtiene letras. ¿Ok? Entonces, luego tenemos, vamos a ver, metamos una lectura, una escritura. Acá tenemos una escritura que está acá en la parte derecha, ¿verdad? Se llama salida, que parece como un cono. Entonces, para yo realizar una escritura, doble clic, y vean que ahí me sale una ventana donde dice salida. Yo lo que llego y hago es escribo entre paréntesis mi salida, perdón, entre comillas. Entonces yo llego y le digo, por ejemplo, escriba un número. Hagamos ahora entonces una lectura, que sería, está acá, a la par de la salida. Llego y lo pongo aquí abajo. Entonces, acá en lectura, vean que es como un rombo, o no, como un rectángulo ahí chueco. Le doy doble clic. Y ahí tenemos que se me abre una ventana que nada más dice leer. Entonces yo acá lo que hago es poner la variable en la cual yo quiero que se lea, digamos num. Ahí está. Entonces, vean que acá la notación va. Inicio mis inicializaciones en este cuadrado. Escriba un número. Se lee en num. ¿Ok? Dos cosas. Primero que todo, si habrán notado acá en el cuadro de asignaciones, solo podemos asignar 3 variables por cuadro. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar con más de 3 variables? Sencillamente, tengo que meter otro cuadro de asignación. Segundo detalle, una ventaja del diagrama de flujo, de estos programas de diagrama de flujo, es que yo puedo, bueno, tal y como yo habría podido irme para arriba y separar el código con espacios en PSInt, ¿verdad? Y comenzar a escribir desde acá líneas nuevas. En el diagrama de flujo yo también puedo meter estructuras nuevas donde yo quiera. Entonces yo, digamos, puedo agarrar cuadro de asignación y lo meto acá. O digamos que quiero 9, entonces meto acá. Entonces ya aquí tendría espacio para 9 variables. Pero como no las voy a usar, no lo necesito. Entonces, para borrar, lo que yo tengo que hacer es seleccionar la estructura que quiero borrar con un clic. Me vengo acá arriba. Entonces, ven acá arriba hay una X que dice eliminar. La toco. Y se me eliminó. ¿Ven? Ok. Entonces, continuando. Tendríamos que acá leemos un número. Entonces, ahora metamos una decisión. Vean que acá yo tengo la decisión. Es como un rombo. Le hago clic y la meto acá abajo después de num. Recuerden, igual un diagrama de flujo es para hacer un algoritmo y sigue la lógica secuencial. Entonces, para construir la decisión, yo le doy doble clic en el rombo y me tira la condición a evaluar.
Entonces, vean que aquí hay una serie de opciones. Primero que todo, tengo que escribir la condición. Entonces, le voy a poner que si num es menor a 10, digámosle. ¿Ok? Entonces, aquí está escrita la condición. Vean que es igual a psint, como cuando yo escribía una condición en el sí. Num, símbolo de menor que 10. ¿Sí? Entonces, y vean que sin embargo acá hay otra cosa que dice condición verdadera, derecha o izquierda. Esto lo que significa es que yo puedo alternar el curso de acciones a tomar dependiendo de la decisión. Si ven acá el rombo, ¿verdad? Voy a darle a aceptar primero. Vean que acá ya aparece la condición, pero vean que el rombo dice no y sí hacia ambos lados. Esto indica el curso que va a llegar a tomar la decisión dependiendo de si es verdadera. Eso quiere decir que si el valor ingresado al usuario acá, que se leyó acá en num, llega a ser menor a 10, me voy a ir por el camino de acciones izquierda, acá donde dice no. Pero si es mayor, se va por el sí. Pero yo puedo alternar eso. Digamos que yo quiero que mi acción positiva, en caso de que sí, está acá del lado izquierdo y que en caso de que no, es decir, si no me es menor a 10, que me vaya por el lado derecho. Tan fácil y sencillo como abrir acá, darle izquierda, aceptar y vean que me cambió de lado. Entonces, ahora sí, digamos que si num es menor a 10, yo lo que quiero es que sea siempre mayor a 10. Entonces, metamos un para por acá. Entonces, vean que acá yo tengo el ciclo para. Le doy clic, es este de acá, está a la par del mientras. Y lo voy a meter aquí. No, perdón, de hecho, para no. Ahorita vemos el para. Mientras primero. Se lo voy a meter acá. Vean que mientras tiene en DFD esa forma de como un rombo estirado. Dice MQ de mientras que y fin MQ mientras que. Entonces yo le doy doble clic y acá me sale la condición. Entonces yo voy a poner de condición mientras que num sea menor a 10. ¿Ok? Entonces, vean que la estructura o el flujo se va o se va, digámosle, mostrando o graficando solo. Entonces, yo sigo la lógica, valga la redundancia, me da la lógica de lo que está ocurriendo. Entonces, yo llego bajo acá, caigo en el mientras que, la condición, y acá tenemos un pedacito de flujo que me indica qué va a estar ocurriendo mientras se esté cumpliendo la condición. Entonces, mientras que num sea menor a 10, ¿verdad? Yo voy a llegar y voy a hacer esto. Asignación. Y llego y le digo, num obtiene num más 1. Entonces vean que yo aquí hago la asignación reutilizando la variable. Vean que es la misma variable y lo que hago es que le empiezo a sumar 1 hasta que llegue a alcanzar 10. Por otro lado, supongamos que si num es mayor a 10, ¿verdad? Que caigamos acá. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a una segunda evaluación. Vamos a una segunda decisión, acá ni nada. Donde decimos num es mayor a 20. Entonces, si num es mayor a 20, vamos a seguir ese mismo orden de izquierda a derecha. Vamos a reducirlo para que no, es que lo que quería mostrarles ahora es el para. Hagamos esto. Entonces, nada más metamos el para de una vez. Vamos entonces a crear aquí una nueva variable que se nos llame i y tenga un valor inicial de 0. Y metamos el para. Entonces, si resulta ser que num si es mayor que 10, nada más vamos a aumentarlo un poquitillo más. Y vean que acá el para
tiene una estructura muy similar al de psint. Para una variable y obteniendo un valor inicial de 0 hasta alcanzar un valor numérico, digamos 5, con paso 1, aceptar, y vean que aquí me lo pone, y obteniendo un valor inicial de 0 hasta 5, con paso 1, hacer, y hagamos una asignación similar a esta, donde yo llego y le digo que num obtiene num, digamos, más i, para que vaya aumentando cada vez más y más y más. Entonces vean que le va a estar haciendo sumas primero de 0, luego de 1, luego de 2, luego 3, 4 y 5 y así vamos. ¿Okay? Entonces, llegamos acá al puro final y digamos que luego de hacer esto, hacemos una salida donde nos escriba num. Entonces nada más escribimos num para indicar el valor de la variable. Entonces, para yo ejecutar esto, yo sencillamente llego, ¿verdad? Y doy acá en el botón de ejecutar, que tiene una forma acá como de play, si la ven. Entonces vean que él me abre acá una ventanita donde me dice escriba un número, que es la instrucción que vimos arriba. Bueno, no me puedo volver en ejecución. Pero entonces vean, yo acá le doy continuar y luego me abre la ventanilla de lectura. Entonces le voy a poner el número 3 para que sea menor a 10. Entonces yo continúo y 18. No debería haber dado 18. Ah, es que teníamos la condición al revés, más bien. Ok, y hablamos entonces que si num es... No, digamos, acá entonces podemos arreglar ese error que yo metí, lo podemos arreglar de dos formas. Podemos cambiar el lado de la condición para que ahora evalúe que si num es mayor a 10, entonces caemos por acá. Si no, entonces caemos por acá. O podemos dejarlo como estaba y lo que hacemos es sencillamente poner el orden original de izquierda a derecha. Entonces ahora sí nos debería funcionar. Ahora si num es menor a 10, caemos al lado derecho y no lo aumenta. Entonces ahora sí ejecutémoslo. Vamos a poner que 3. Y ahí está. Me lo aumentó hasta llegar a 10. Por otro lado, si yo pongo un valor mayor a 10, donde num ya no es menor a 10, o igual a 10, porque no estamos igualando menor o igual, sino ya, nos queda al otro lado. Entonces vean, nos dio 25, porque a 10 primero le sumó, bueno, le sumó 0, luego 1, luego 2, luego 3, luego 4, bla, bla, bla. ¿Ok? Eso sería entonces un diagramilla de flujo en DFD. Vamos a ver. José Rafael nos dice, profesor, ¿el programa DFD está en la página del curso? Sí, o por lo menos debería. Si vos te metes, perdón, acá. Inicio. Mira, no se los tienen habilitado. Curioso, ¿por qué no? ¿Será que este cuate definitivamente no van a trabajar con DFD? Bueno, por si acaso, a mí nadie me avisó. Yo seguí digámosle, como con mi ritmo, porque a mí nadie me avisó si era que no les iban a enseñar DFD. Si no, yo que ustedes preguntaría, honestamente, porque me parece raro que nada más se lo hayan deshabilitado. Entonces, no sé si más bien esto será un errorcillo o si será que de verdad no lo van a usar. Igual, si no, cualquier cosa, lo que pueden preguntar es en general si van a trabajar con diagramas de flujo y que si sí van a trabajar con diagramas de flujo, que con cuál sería, que con qué notación o qué van a hacer. Y entonces, ahí a partir de lo que les digan. Si no, cualquier cosa, y si no van a trabajar diagramas de flujo, por lo menos aprendieron algo nuevo hoy. Entonces, no fue una pérdida de tiempo. José Rafael dice, bueno, sí está lo de la condición. Eventualmente me di cuenta. Nos continúa diciendo, profesor, ok, sí, no es lo mismo. Este programa DFD nos da las instrucciones del programa en código o pseudocódigo.
como las instrucciones del programa. Ve que es una combinación, ¿verdad? Ve que usa una notación muy similar a psint. Entonces yo tengo, por ejemplo, que escribir las condiciones acá igual. O por ejemplo, las escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, acá, para la escritura, yo tengo que envolverlo todo entre comillas. Es más, digamos, si yo quisiera hacer una escritura compuesta de varias cadenas, yo tengo que escribir la primera parte de la cadena entre comillas. Pongámosle valor final es espacio y hago una coma para dividir la cadena y el valor numérico a representar en cadena para la escritura. Entonces, ve que yo vuelvo a ejecutar esto. 3. Y ahí está, el valor final es 10. Entonces, ve que es muy similar a psint, pero en psint era igual que teníamos que meter ahí ese espacicillo. Vamos a ver. Andreina nos dice, yo creo que no se evalúa este cuatri. Algo escuché. Es decir, DFD o diagramas de flujo. Y de ahí, no sé. Como les digo, a mí no me avisaron. Entonces, mi recomendación es que para estar completamente seguro, mejor nada más pregunten. Andreina dice diagramas de flujo. O sea que del todo. Ah, mira. Que del todo no se va a evaluar. Sí, volvemos a lo mismo. Mi recomendación es que pregunten solo para estar completamente seguros. Pero, digamos, Andreina, si a vos eso te lo dijo tu tutor, entonces vos por lo menos ya tendrías la certeza de que tu tutor te dijo, en cuyo caso nada más te recomendaría que le tomes ahí como un pantallazo o que guardas el correo donde te dijo para tenerlo ahí como respaldo por si acaso algo llegara a pasar. Y a los demás, que le pregunten a su respectivo tutor, porque recuerden que cada grupo tiene tutores diferentes. Entonces, solo como por si acaso, para estar seguro. José Rafael nos dice, pero el programa con indentación y todo eso. Es que ve que no hay programa, José Rafael. Esto es un diagrama de flujo. Aquí la indentación, recordad que se usa para las estructuras y ve que acá están las estructuras. Esta es la, entre comillas, indentación de un diagrama de flujo. El hecho de que las estructuras se siguen el flujo o el curso de las otras. Digamos, ve que acá tenemos el para, ¿verdad? Y el para empieza acá con este rombo y acaba en este en este óvalo que dice fin para. Y adentro tenemos una asignación y tenemos que todas estas estructuras estarían entre comillas anidadas a este sí o sí no. ¿Ves? Porque ve que acá, digamos, ve que si yo meto un sí o sí no nuevo aquí abajo, está vacío, no tiene nada. Este no, este tiene anidadas varias estructuras. Y lo que yo escribo dentro de cada estructura no depende, no, digamos, no aplica lo que sería indentación, porque usualmente depende mucho de la estructura. Digamos, ve acá, el ciclo mientras es una condición. Entonces yo lo que hago es meter una condición y ya. No tengo nada más que meterle. La asignación, ve que tengo varios cuadritos de asignación, nada más. No hay nada más que meter. El para también, muy directo. Variable inicial, asignación inicial, hasta alcanzar un valor y el paso. La escritura es solo una escritura. Entonces yo aquí puedo escribir todo lo que yo quiera, pero es lo mismo, es solo una escritura. No hay más líneas de instrucción acá que realizar. Lo más que podrías hacer en una estructura es eso, agregar más valores que escribir, como por ejemplo acá, que lo que hago es separarlos por coma, como sería en psint. ¿Ves? Vamos a ver, Andrea nos dice, si no me equivoco, el tutor dijo en la primera tutoría que no se iba a ver diagramas de flujo. Ah, ok. Está bien, entonces. A mí no me dijeron. Ok, José Rafael nos sigue diciendo, ok, pero no tenemos el programa en texto. No, porque DFD es solo para hacer diagramas de flujo. Entonces, aquí no hay código. Es puro diagrama de flujo, no es como no es como en PSInt. ¿Ves? Bueno, ¿tienen alguna dudilla? Aunque acá me están diciendo Andrea y Andreina que aparentemente el tutor en la tutoría dijo que no, pero digo que no se iba a ver, pero no sé.
Digamos que por si acaso lo vimos. Por lo menos saben que es un diagrama de flujo o cómo funciona. José Rafael, no sé si te quedó todo claro también. Me dice, igual podemos conseguirlo en internet. Sí, claro. Debería de poderse. Acá. Ve, aquí estaríamos en Softsonic. Igual, de hecho, como les digo, DFD es muy tieso. Entonces, de hecho, puedes utilizar Lucidchart. Lucidchart es una herramienta muy útil en línea para hacer diferentes tipos de diagramas. Totalmente recomendada. Vean acá, tiene un montón de notaciones. Cuando vean bases de datos, Lucidchart les va a ser muy útil. Entonces, una herramienta que pueden utilizar. Y para este curso igual, si no, José Rafael, si quieres utilizar diagramas de flujo muy útiles, yo te recomendaría que utilices los de PSInt. Pues bueno, si de verdad no se van a ver, entonces no voy a profundizar mucho, pero igual no veo por qué no, por lo menos enseñarles cómo funciona la herramienta de diagramas de flujo de PSInt, como para que ustedes la tengan y la puedan usar, porque nuevamente es bastante útil. Entonces, digamos, primero que todo, el primer detalle sumamente bonito del diagrama de flujo de PSInt es que como es parte de PSInt, yo puedo escribir código por medio de la herramienta de diagrama de flujo y a la inversa puedo hacer diagrama de flujo a partir del código. Entonces digamos como por ejemplo, este ejemplo que estábamos viendo al principio, ¿sí? Con el que estábamos trabajando con las longitudes y todo eso. Vean que este botón de acá de PSInt aquí arriba dice dibujar diagrama de flujo. Si yo lo cliqueo, vean que él me abre una ventana y vean esto. Es el diagrama de flujo justamente del código. Vean acá arriba, dice algoritmo sin título, por no le puse título. Definir num i como entero, definir palabra como carácter, palabra se le asigna un valor, num obtiene -1 y obtiene 1. Vean que acá tengo una decisión. Vean que muy similar a DFD, la decisión tiene dos caminos donde llega y dice a la izquierda F, es decir, en caso de falso, y a la derecha V en caso de verdadero. Recuerden que había cambiado la evaluación para que evaluara palabra, que si palabra era igual a un carácter vacío, que entonces no ejecutara. Entonces vean que dicho y hecho, si es verdadero, nada más me dice no se ejecutó la palabra, baja y cae. Entonces, algo bonito de los diagramas, igual como dicen que supuestamente no se va a ver, voy a ir acá como que rápido, nada más lo voy a ver como para poder decir que lo vieron y nuevamente porque es una herramienta que les puede servir mucho, entonces no veo por qué no brindársela. Entonces, primero que todo, ¿verdad? Si vemos las estructuras de comandos que yo les decía acá que les escribe la plantilla en PSIN del comando, no sé si alguna vez notaron que tenía el dibujillo a la izquierda del diagrama, la representación en diagrama de flujo de las estructuras. Vean acá el para, repetir, mientras, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como un adelantillo de cómo funcionan. Igual si yo tengo un archivo vacío y yo abro el diagrama de flujo, me aparece vacío y acá a la derecha me salen las estructuras. Ahí está. Entonces, es tan fácil, en PSInt es tan fácil y sencillo como que yo nada más abra acá y agarre y jale. Entonces, digamos como por ejemplo, yo agarro acá para asignación. Opa, ahí está, para asignación y definición. Entonces, digamos, definir y vean que por dentro, aquí sí, José Rafael, es un poco más similar al código, porque como es PSInt, utilizamos el pseudocódigo de PSInt, pero igual la indentación como tal en el diagrama no existe porque el diagrama es visual, el diagrama es gráfico y visual. Entonces, vos no indentas estructuras, sino que lo que haces es que las metes como parte del flujo de las líneas en el diagrama. Entonces, digamos, definir num como entero y ya está. Entonces, no, de hecho, el diagrama de flujo en PSI no recuerdo, ocupaba punto y coma. No, no ocupaba punto y coma. Que si no, entonces ni siquiera con punto y coma. Ven, de hecho, vean que acá cuando cerré el diagrama de flujo y le dije que se aplicara, vean que él me escribió el código de la definición de número como entero automáticamente. Y yo la creé acá en el diagrama de flujo. Podemos continuar entonces.
Vamos a ver, rapidillo, para por lo menos decir que las vimos. Yo puedo seguir metiendo acá cosas. Entonces, algo muy importante que pueden notar en PSInt es que vean que la asignación de valores y bueno, ¿verdad? Que hay tres cuadros diferentes para definición, asignación y escritura. Entonces, vean que acá es diferente a DFD en ese sentido, ¿verdad? Tenemos el cuadro de asignación, perdón, de definición, que nada más eh, define, bueno, y asigna también. Entonces, digamos que si yo quisiera asignarle a num un valor inicial de 0, pero tenemos entonces la escritura acá, que vean que es como un rombillo ahí con una flecha para afuera donde yo llego y le digo digite num, por decir algo. Y tenemos la lectura, que vean que es diferente en el sentido de que se parece mucho a la escritura, pero vean que viene con una flecha para adentro. Entonces yo le puedo decir acá que lo lean num. Nuevamente, yo cierro esto y le digo que se aplique los cambios y vean que acá está. Él me generó el código. Num obtiene 0, escribir, digite num, leer num. Esto igual entonces se puede generalizar nuevamente con todo. Yo puedo llegar acá y meter un switch y lo meto acá. Y puedo llegar y decirle que según num, vean que acá tengo el de otro modo y yo le puedo ir agregando casos. Entonces vean que acá yo meto caso 1, 2, 1, 2, 3 y ahí tengo varias situaciones distintas. Tenemos el sí o sí no. Tenemos el repetir. No, perdón, este no. Este es el mientras, ajá. Sí, porque, sí, ok. Vean que el mientras y el repetir son diferentes, de hecho. Digamos, acá este es el repetir. Vean que el flujo es distinto. Vean que, digamos, para un flujo del mientras, la flecha viene, cae en la condición y en caso verdadero se devuelve. Caso falso, sale. Vean que el repetir lo que hace es, cae de una vez. Bueno, es que es más no... Opa. Es más notorio si tenemos estructuras adentro. Vamos a quitar esto. Entonces digamos como por ejemplo vamos a meter acá en el mientras un par de cuadrillos como para que se note más. Y en el repetir también. Ya. Entonces ahí se vuelve un poco más notorio la diferencia. Vean dónde quedan ubicados las estructuras anidadas dentro de cada uno. En el caso de mientras, vean que primero llega la condición y luego, según la condición, o sale o ejecuta, ¿verdad? Mientras que en el repetir, recuerden que el repetir era disparar primero, preguntar después. Cae primero en las estructuras, realiza lo que tiene que hacer, las instrucciones. Luego, al final, realiza la condición y si la condición es falsa, devuelve para volver a realizar o continúa. Y por último tenemos el para. Un detalle nada más ahí importantillo del para es que usualmente el para tiene un orden diferente al de PSInt. Digamos, bueno, voy a quitar, voy a irme a otro, aquí ya hay mucho clutter. Acá teníamos un para, sí, aquí tenemos un para. Continuamos con este. Digamos, recuerden que en el para, ¿verdad? Usualmente el orden de la sintaxis es para un valor inicial en la variable hasta tal número con paso 1 hacer tal cosa, ¿verdad? Vean que si yo le digo a psint que me haga el diagrama de flujo de esta estructura, vean que donde yo me voy acá en el para, vean acá, ¿verdad? Vean, recuerden acá, tenemos el sí, venimos acá, caemos en el para, vean que acá el para tiene estas líneas que indican que aquí comienza la estructura del para y adentro tiene el switch que ya vimos, ¿verdad? Entonces, vean que sin embargo, el para acá, bueno, es menos notable. Hagamos esto. Cambiemos este para, digamos que es hasta 5, por decir algo. Ahora sí. Entonces, nuevamente, valor inicial hasta tal valor con paso 1. Vean que en el diagrama de flujo estos dos se invierten. Cuando yo hago el diagrama de flujo, vean que ahora es la variable i teniendo un valor inicial de 0 con paso 1 hasta 5. ¿Ven la diferencia? La sintaxis en pseudocódigo de PSInt es variable con valor inicial hasta valor final con paso. Y acá es variable con valor inicial con paso
hasta valor final. Eso es como la única diferencia importantilla, diría yo. Entonces, y bueno, usualmente lo veo más detallado y hago el mismo ejemplo que hago en DFD acá en PSInt y jugamos un poquillo, pero no los veo como muy interesados en el tema, ya que les dijeron que no se los iban a evaluar. Entonces, como les dije, igual se los enseñé como sencillamente por el valor del aprendizaje y porque es útil que conozcan diagramas, pero como para no aburrirlos mucho, como les dije, no voy a profundizar demasiado. Entonces, voy a acabar ahí diagramas. Entonces, no sé igual si alguien tiene alguna duda o quería ver algo un poquillo más. Si no, entonces podemos comenzar a ver ejemplillos del día de hoy. Si alguien me está escribiendo, recuerde por favor levantarme la mano. Si no, pues de ahí yo continúo. Ok. Vamos a continuar entonces. ¿Con cuál continuamos? Veamos este ejemplo. Luego jugamos con nosotros un poquillo. Ok, entonces. Este es un ejemplo en el cual es bonitillo porque les doy un primer acercamiento a lo que es una nueva función que es el azar, que es una función que vamos a estar utilizando un poco más en la segunda parte del cuatrimestre, que es cuando comenzamos a ver vectores y matrices. Entonces, la función azar lo que hace es generar un valor aleatorio. Entonces, es un algoritmo que es como de un jueguillo, ¿verdad? Entonces, vean que yo acá llego y declaro, y llego y defino num y respuesta como variables de tipo entero, ¿verdad? Luego entonces tengo una variable de tipo cadena que se llama trampa. Entonces vean que acá llega y escribe, desea habilitar la trampa sin saltar, entonces llega y me escribe SON, acá también demostraba el uso de sin saltar, y luego tenemos otro sin saltar que lee trampa. Entonces vean que acá tenemos tres líneas diferentes, ¿verdad? Tenemos una línea de impresión, otra línea de impresión y una línea de lectura, pero como yo utilicé los sin saltar al acabar cada una de esas primeras dos líneas, vean que me queda muy vacilón acá donde me dice desea habilitar la trampa, el SON me lo escribió seguido y vean que la lectura me la escribe acá seguida. No sé si recordarán que por lo general la lectura caía abajo de la pregunta. Digamos, si yo quito este sin saltar acá. Así es como normalmente lo veíamos. Pero ven que el sin saltar entonces afecta no solo las impresiones, sino también la impresión de la línea de lectura. Entonces, bueno, antes de continuar, vamos a seguir viendo el algoritmo. Caemos entonces acá en la instrucción donde precisamente tenemos el azar. Vean que llega y dice, el número o la variable num obtiene el valor de azar y vean que entre paréntesis, que si recuerdan les dije que lo que hay entre paréntesis se llama parámetro, ¿cierto? Tiene el parámetro 5 más 1. Esto lo que significa es que se va a generar un número aleatorio entre 0 y 4 y luego se le va a sumar 1. ¿Por qué? Bueno, les explico cómo funciona la función azar. La podemos concebir de dos maneras diferentes. La primera, que es la forma como más sencilla, que se lo pueden memorizar así de fácil, es que azar siempre va a retornar un número aleatorio entre 0 y el número anterior al número que le tiremos como parámetro. Entonces, en este caso, si yo tuviera así, lo que me va a retornar es un valor aleatorio entre 0 o 4. Quiere decir que el valor que yo voy a obtener como resultado de la ejecución de esta parte de la instrucción, ¿verdad? Va a ser cualquiera entre 0 y 4 y luego ese valor se le asigna a num. Si yo cambio esto y pongo, por ejemplo, 95, quiere decir que me va a generar cualquier número aleatorio entre 0 a 94. Entonces, ¿qué ocurre si, por ejemplo, yo quiero un valor aleatorio entre 0 y 5? Perdón, entre 1 y 5. Lo que yo hago es que le hago un pequeño ajuste
donde llego y le digo más 1, y lo que hace es ajustar la variable, porque vean que entonces básicamente lo que me llega a generar es cualquier valor entre 0 y 4 y le suma 1. Eso quiere decir que si por ejemplo me saca 0, que es el valor mínimo posible que esta función me puede generar, al sumarle 1 se convierte en 1. Y si me saca 4, que es el valor máximo que esta función me puede generar, al sumarle 1 se convierte en 5. Entonces ese pequeño ajuste nos mantiene en ese rango siempre de 1 a 5, indiferentemente de qué, porque el 0 y 4, perdón, todos los números entre 0 y 4, al sumarle 1, obviamente van a mantener el rango. Entonces, por ejemplo, si me saca 2, se convierte en 3. Si me saca 1, se convierte en 2. Si me saca 0, ya dijimos que se hace 1. 4 se convierte en 5 y así, así, así. Les pregunto yo a ustedes, ¿qué tal si yo no quisiera un rango entre 1 y 5, sino que quiero entre 0 y 5? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Andreina nos dice poner un 6, exactamente. Como les dije, el rango es entre 0 al número anterior a. Entonces, si yo quiero más bien 0 a 5, es tan sencillo como poner un 6. Ahora, esa es como la forma fácil de recordar y memorizar cómo funciona azar. No es nada más recordar eso. Es cualquier número entre 0 al número anterior que tiene como parámetro. Y la suma se puede utilizar como una forma de ajuste. Ojo, ¿verdad? Antes de continuar, detalle muy importante. Recuerden que la suma va por fuera, ¿verdad? Porque yo, al hacer esto, lo que estoy haciendo es generando primero el número aleatorio y luego sumándole un ajuste. Si yo hago esto, es lo mismo a que si yo hubiera metido aquí un 6. Porque si yo hago esto, recuerden que precedencia, se resuelve primero el paréntesis. Eso quiere decir, se resuelve primero esto para convertirse en un 6. Y lo que va a hacer es tirarme un número aleatorio entre 0 y 5. Tal y como ya lo discutimos. Entonces, detalle muy importante. Si lo que quieren es hacer un ajuste, la suma es por afuera. ¿Ok? Entonces, la razón del por qué esto funciona así es que podríamos considerar que psint cuenta en la recta z a partir del 0. Entonces, usualmente nosotros cuando contamos, como humanos que somos, estamos, a pesar de que tenemos el concepto del 0 bien claro, nosotros por lo general comenzamos a contar desde el 1. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cuántas letras hay en la palabra trampa? Ustedes llegan y me dicen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para muchas funciones, como por ejemplo longitud en psint, funciona igual. Si yo calculo la longitud de trampa, me va a contar 6. Pero, pero, usualmente en detalles de enumeración, es decir, cuando yo estoy enumerando una secuencia en psint o en cualquier lenguaje de computación, nuevamente eso es preámbulo de vectores, pero es como para que vayan entendiendo cómo funciona el asunto. PSINT empieza a enumerar desde cero, o los lenguajes de computación en general, por lo general comienzan a enumerar desde cero, porque ellos conciben que el primer número en la secuencia siempre es cero. Entonces, por ejemplo, a pesar de que si yo calculo longitud de trampa, PSINT me va a decir que es 6, si yo le digo, por ejemplo, que me nombre el carácter 1 de trampa, ¿cuál carácter creen ustedes que él me va a tirar? Ojo, trampa, ¿verdad? Tenemos que trampa tiene 6 caracteres. ¿Cuál es el carácter 1? Andreina me dice, oh, me salté a quitar una. Ah, bueno, me estabas hablando del azar, me imagino, José Rafael. Perdón que no vi tu respuesta. Disculpa ahí. Quitar el más 1. Ok. Bueno, estoy muy seguro si me estabas hablando de. Ok, excelente. Entonces, listo, José Rafael. Vamos a continuar. Exactamente, como dice Andreina. A pesar de que R es el segundo carácter, si yo le digo a psint, dígame cuál es el carácter 1, el carácter 1 es R. Porque como les dije, él empieza a numerar desde 0. Entonces, a pesar de que él cuenta 6, él enumera 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerden cuando vimos los sistemas numéricos, que el sistema numérico, por ejemplo, decimal, va del 0 al 9 y tenemos 10 caracteres. El binario va del 0 al 1 y tenemos 2, bueno, perdón, caracteres no dígitos. El binario va de 0 a 1 y tenemos 2 dígitos.
Igual es exactamente lo mismo que ocurre en este caso. Acá tenemos 6 caracteres que van del 0 al 5. Entonces, azar funciona bajo ese tipo de premisa, donde cuando yo le tiro 5, yo a PSInt lo que le estoy diciendo es, tíreme un número aleatorio entre sus primeros 5 dígitos. Es decir, cuénteme 5 dígitos y tíreme un número aleatorio. ¿Y cuáles son los primeros 5 dígitos en la cuenta de PSInt? 0, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4 y 5 dígitos. Entonces, azar 5, por eso es que me tira un número aleatorio entre 0 a 4. Nuevamente, podemos memorizarlo de manera sencilla y nada más decir, ok, azar lo que me tira es un número aleatorio entre 0 al número anterior al que le tire. Pero, bueno, personalmente, y he visto que a mucha gente le sirve, es útil entender cómo funciona algo más que memorizarlo para que ustedes precisamente lo puedan utilizar mejor. Pues sí, o sea, si por supuesto si hay mejor comprensión, entonces hey, sí, su uso es mejor. Ustedes entenderán, espero lo que trato de decir. Entonces, ese es el detalle con azar. Azar funciona con la cuenta de dígitos de PSInt de esa forma. Entonces, por ejemplo, nuevamente, si yo pongo 84, yo lo que le estoy diciendo es, cuénteme 84 dígitos y tíreme un número aleatorio. Eso quiere decir, PSInt me va a contar de 0 a 83 como los 84 dígitos válidos para estarme retornando en la función azar. ¿Qué tal vamos por el momento? ¿Sí me entendieron cómo funciona azar? ¿Sí vamos claros? Andreina me dice que sí, que muy claro. Ok, excelente. José Rafael me dice que también, que quedó claro. Listo, entonces. Igual si a alguien no le quedó claro, me puede levantar la mano o me puede escribir. Yo ahí veo la duda y la atiendo. La atiendo, perdón. Ok. Tenemos entonces, vean que justamente después de que me genera el número aleatorio, no sabemos cuál es, él hace la evaluación de la trampa. Entonces vean que si trampa es S mayúscula o S mayúscula, ¿verdad? Tenemos una disyunción entonces donde esto va a decir que la evaluación va a ser verdadera si alguna de estas dos es cierta, es decir, si en algún momento se le contestó con alguna S, él llega y me escribe, el número es num y me indica cuál es el número. Indiferentemente de qué, si se evaluó o no la trampa, vean que si yo no le contesté con S, nada más no me escribe esto. Y lo que hace es que comienza el juego, donde dice, adivine el número entre 1 a 5. Entonces vean que acá entramos en un repetir. Y vean que el repetir llega y me dice, adivine el número. Y lo lee como respuesta. Vean que luego entonces a respuesta le asigna, perdón, hace la, asigna no, a respuesta le hace la evaluación de que si es igual a número. Recuerden que respuesta acá era otra respuesta de tipo entero. Entonces, si resulta ser que respuesta es igual al número que nosotros llegamos a inicializar acá según la función azar, sale del algoritmo y termina el juego. Si no, me va a seguir obligando a adivinar el número. Entonces, si yo lo ejecuto, ¿verdad? Hagamos la trampa. Entonces, vean, el número que me generó es 5. Si yo ejecuto esto nuevamente, igual. Ok, sí, tiene que ser una ejecución diferente porque si no me va a seguir tirando el mismo. Vamos a ver otra vez. Ahí está. Esta vez sería el número 3. Entonces, vean que llegue y me dice, adivine el número. Le ponga lo que yo le ponga. Vamos a quedar aquí prensados hasta que yo adivine el número correcto. Hasta que llegue y diga 3. Y ahí está. Si yo reinicio y esta vez le digo no a la trampa, ahí está. 3, nada más que esta vez no me lo escribió. Entonces, azar es una función muy útil en este tipo de situaciones donde queremos generar un número aleatorio para casos como este. En este caso, pues bueno, yo lo utilicé como para un juego, pero lo podemos utilizar en otras situaciones diferentes, como para probar valores, como para tirar una moneda, por ejemplo, ¿verdad? Digamos que yo pueda decodificar azar para el lanzamiento de una moneda. Tenemos como por ejemplo acá.
tenemos que una moneda solamente puede tener dos valores, ¿verdad? Entonces yo puedo, digamos, hacer definir moneda como entero. Y yo llego y le digo, moneda obtiene azar 1. Eso quiere decir que moneda va a ser 0 o va a ser 1. Entonces yo puedo poner un sí o si no, o un según inclusive. Entonces digamos, según moneda, hacer. Caso 1, cara. Caso 2, eso lo puse mal. Cruz. Eh, perdón, dije 0 y 1. Ya es la costumbre de hacer mis segúnes a partir de 1. Ahora sí. ¿Ven? Entonces ahí estaría cara. Porque solo me está tirando cara. Hmm. Otra vez. El número anterior. Disculpen. Ese tipo de errores me ocurre cuando trato de apresurarme. Ahí está. Es que quiero volver al ejemplo anterior y no me queda mucho tiempo. Porque el ejemplo anterior quería. No era solamente eso. O sea, ese ejemplo me gusta travesearlo con ustedes y meterle ahí optimizaciones. Entonces, pero a muchos usualmente les gusta mucho pensar que se puede utilizar azar para hacer este tipo de evaluaciones, porque a veces tenemos una evaluación que queremos dejar al azar, digamos como por ejemplo, yo una vez en un código de un trabajo que estaba haciendo ¿para cuál materia era? No me acuerdo si era intermedia o si era estructuras, pero recuerdo que yo algo tenía que mostrar, no me acuerdo qué era, pero eran como diferentes posibilidades y eran como aleatorias las que se mostraran. Entonces yo lo que hice fue utilizar una función de azar con dos valores y lo que hice fue que según esos dos valores la primera mitad la tenía en un lado y la segunda mitad en la otra. Entonces hacía un segundo nivel de aleatoria, un segundo nivel de que las cosas fueran más aleatorias. Entonces es un ejemplo. Digamos otro ejemplo es en otro algoritmo de un mapa para ir avanzando yo elegía cara o cruz para determinar si avanzaba o si me quedaba quieto según un turno. Entonces, ejemplillos ahí un poco escuetos, pero funcionales para momentos donde azar les puede funcionar. Y vean que acá lo que estoy haciendo es decodificar un valor de 0 o 1, muy similar a verdadero o falso, para indicar si cara o cruz. Entonces, bueno, volviendo a la función azar, perdón, en el ejemplo del juego de la función azar, no nos queda mucho tiempo, pero igual les voy a preguntar algunas optimizaciones que se pueden hacer. Primero que todo, ¿qué optimización podemos hacer en esta primera parte, creen ustedes? Eso ya lo hemos visto varias veces. Algo quizá un poco más útil que una evaluación doble, porque recuerden que yo acá estoy haciendo una evaluación en un lado y en el otro. ¿Cómo podríamos hacer esto un poquitillo más bonito? Mayúsculas, dice Andreina. Sí, yo podría quitar este lado y lo que hago es que evalúo la función mayúsculas de trampa. Fácil. Otra cosa que podríamos hacer acá. ¿Qué les parece una función, una manera sencilla para yo evitar este error? Digamos que yo estoy jugando acá, ¿verdad? Voy a jugar con el usuario. Sí, ok, ahí está. 4, ¿verdad? Entonces yo tengo que salir con 4 y yo lo voy metiendo acá números y el usuario se le va la mano y mete una T y me tira un error. ¿Cómo creen ustedes una forma sencilla para yo evitar ese error? Acá, en esta validación. ¿Cómo se les ocurre que podríamos? Ok. Anthony también dijo mayúsculas y luego se vio que ya lo dijeron. No, pero no importa, Anthony. Es válido, es válido.
José Rafael nos dice convertirlos a caracteres o leerlos como caracteres. Exactamente. Pero, ok, hagamos esto entonces, a ver si te entendí bien. Me estás diciendo convertir respuesta en tipo carácter. Bueno, cadena, digamos. Ahí está, respuesta de tipo cadena. Eso es lo que decías, para que respuesta ya no se me caiga. Aquí me tira órdenes. Porque recordemos que acá hay un pequeño problema, ¿verdad? Eso me salva porque ahora yo respuesta lo puedo leer siempre como cualquier cosa, porque me lo va a leer como una cadena. Pero aquí yo ya no puedo hacer esta evaluación porque no me entero. ¿Cómo podemos entonces corregir eso? Andreina nos dice convertir a num o a texto. Es correcto. Y lo puedo meter en varias partes. Yo, por ejemplo, puedo meter convertir a texto de num acá. Entonces me va a estar comparando la cadena respuesta con la cadena de num. O incluso puedo hacerlo todavía mejor, porque si ustedes lo piensan, acá yo voy a tener que estar haciendo esta comparación y voy a tener que estar convirtiendo constantemente a texto cada vez que se repite el bucle, ¿verdad? ¿Qué tal si yo hago algo como esto? Entonces, ya no quiero que num sea entero. Ahora quiero que num sea una cadena. Pero resulta ser que yo no puedo asignar un número a una cadena. Entonces, tan sencillo como convertir a texto el número aleatorio que me tira. Entonces ahora estoy comparando todo con cadenas. Habilito la trampa. El número es 1. Ahora le puedo meter lo que yo quiera. Hasta que yo ingrese número. Y lo que me hace es que me compara mis dos cadenas. Y lo que hicimos fue tan sencillo como que al puro principio, el número aleatorio que generamos, lo convertimos en su equivalente en cadena y lo asignamos en nuestra variable cadena num. Un último detalle que usualmente me gusta agregar en este algoritmo, solamente que como no queda mucho tiempo lo voy a hacer de una vez, es meter el concepto de oportunidades o vidas. Entonces digamos como por ejemplo, definir vidas como entero. Y yo puedo llegar y hacer algo como esto, ¿verdad? Entonces inicializo vidas en digamos 3 y decir, adivina el número entre 1 y 5, tiene 3 oportunidades. Y decir que cuando acá mira, se obtiene, me ha hecho, pues incremento acá. Es más, ni siquiera, quitamos esto de acá, lo podemos meter acá. Ahí está. Entonces, le va a estar reportando siempre en tiempo real cuántas oportunidades tiene. Entonces, tenemos que vidas son como las oportunidades que tiene, ¿verdad? Entonces, cae en el repetir y de primera instancia le dice, tiene vidas oportunidades. En este caso, 3. Entonces, adivine el número. Vean que indiferentemente de qué, ¿verdad? Cuando lee la respuesta va a restar vidas. Pero la evaluación, que la vamos a agregar ahorita, no cuenta si la respuesta es verdadera, es válida. Entonces, digamos, hasta que respuesta es igual a num o disyunción vidas sea menor o igual a 0. O podríamos ponerlo igual a 0, porque igual vida solamente lo estamos decrementando de 1 en 1, pero no importa, dejémoslo así como porque sí. Entonces, vean que si por ejemplo la respuesta es 5 y el usuario me contesta de una vez 5, vida se reduce en 1, pero no importa, sencillamente por el hecho de que
ya va a estar saliendo, digamos, se va a estar evaluando acá la respuesta válida del usuario. Entonces, por ejemplo, habilitamos la trampa. Ahí entonces dice que tengo 3 oportunidades. Dice que el número es 5, curiosamente. Si yo meto 5, vean que yo ahí perdí una oportunidad, lo cual en teoría es cierto, porque en realidad no la perdí, sino que la gasté y lo que hice fue que obtuve el número que era. Entonces, a pesar de que oportunidades bajó a 2, el usuario nunca se dio cuenta porque ganó de una vez. Se daría cuenta si tira una respuesta inválida y me dice nuevamente, tiene 2 oportunidades, tiene una oportunidad y se quedó sin oportunidades y perdió. Abajo podríamos meter una evaluación adicional, donde por ejemplo, si vidas es menor o igual a 0, entonces escribir ha perdido, si no, escribir ha ganado. Entonces, agregamos un nivel más a esto, pero nos agrega un nivel más de complejidad también, porque vean que ahora, por ejemplo, ¿verdad? Si yo pierdo, me va a decir que perdí. Si yo gano, no, en este no. Me va a decir que gané. Pero ¿qué ocurre? Si yo llego, pierdo las primeras 2 y en la última adivino el número. Dice que perdí. ¿Por qué si adivina el número? Normalmente se los preguntaría, pero ya son las 9, se los voy a decir rápido. La razón por la cual perdí es porque, o bueno, me reportó que perdí, es porque acá tenemos un pequeño error de lógica. Vean que entonces adivina el número, pero, ¿qué les dije yo? Que estoy haciendo estoy borrando vidas indiferentemente de qué, o borrando no, sino digamos restando. Eso quiere decir que cuando cada K evalúa la primera parte de la condición, se da cuenta que es verdadera, entonces sale con la parte de la condición de que gané, pero cuando hace la segunda evaluación se da cuenta que vidas es igual a 0 y me dice que perdí. Normalmente me pondría a resolver esto con ustedes, pero como ya son las 9, les voy a dejar la intriga. Es más, les voy a compartir el algoritmo, de hecho así, para que ustedes, si quieren practicar, lo intenten resolver. No es muy difícil, la verdad. Hay varias maneras de hacerlo, pero es una practiquilla ahí bonita. Déjenme asegurarme. Rafael me dice, pensaba en la función que puso al inicio en convertir. José Rafael dice, sí. Ah, bueno, estabas hablando de cuando estaba explicándoles esto, ¿sí? Como siempre les digo, en programación hay cualquier cantidad de formas de resolver muchas cosas. Por eso es tan bonito. Pero bueno, entonces ahí les comparto el algoritmo para el que quiera travesearlo y terminar de corregir ese detalle. No sé si quedó alguien con alguna duda antes de cerrar. Igual no me gusta la idea de nada más cerrar que porque ya son las 9 y que alguien me quede con alguna duda o algo. Si quieren preguntar algo más, perfectamente, ustedes saben que por mí no hay problema. Si alguien está escribiendo, porfa, levánteme la mano o escríbame algo rapidillo para yo saber. Si no, pues por lo menos oficialmente acabo la grabación. Andreina me dice, buenas noches, profe, gracias, excelentes sus clases. Con muchísimo gusto, Andreina, más bien, muchas gracias por el halago y muy buenas noches. Ok, ya que nadie me levantó la mano ni me dijo que está como pensando, entonces voy a cerrar oficialmente la grabación. Como siempre les digo, ¿verdad? Recuerden que mis sesiones son grabadas y que se llegan a subir al canal de YouTube de la cátedra. Eso se llega a subir en un periodo de por ahí de 48 horas. Eso quiere decir que pueden estar viendo mi grabación en algún punto durante hoy o mañana. Recuerden que igual que en el canal de YouTube también hay muchos otros recursos como
tutorías de otras clases, sesiones virtuales de otras clases, también ejemplos de esta y otras clases para que ustedes le puedan sacar provecho. Vamos a ver. Rodrigo me dice, muchas gracias, profe, con muchísimo gusto, Rodrigo. Muy buenas noches. Steven nos dice, buenas noches, profe, gracias, con muchísimo gusto, Steven. Buenas noches. Andrea me dice, muchas gracias, profe, buenas noches, muy buenas noches, Andrea, con muchísimo gusto. José Rafael me dice también, muchas gracias, excelentes explicaciones. Con muchísimo gusto, José Rafael, gracias por el halago, me alegra que te gusten. Anthony me dice, bueno, profe, muchas gracias, con muchísimo gusto, Anthony, muy buenas noches. Jorge también nos dice muchas gracias y buenas noches. Con muchísimo gusto, Jorge. Muy buenas noches. Bueno, voy a ir deteniendo entonces la grabación.